Bruno Latour especifica en sus trabajos, y este va a ser el autor clave para entender los fundamentos de la ciencia actual, donde él nos está diciendo que el científico construye sus realidades a través de diferentes instrumentos. ¿Cuáles instrumentos construye el científico las realidades? A partir, por ejemplo, del laboratorio, de la observación, de la base de datos, las entrevistas, y que finalmente Bruno Latour plantea que la ciencia, o todos los que empezamos a generar ciencia, lo que tenemos que empezar a mirar son dos elementos fundantes. Uno, cómo estamos haciendo la ciencia, qué clase de elementos epistemológicos estamos montados, y dentro de cuáles fundamentos teóricos están montadas nuestras suposiciones, nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestros valores, nuestras formas de concebir el mundo. Y finalmente, haciendo una revisión de estas teorías, es como nosotros finalmente podemos generar un núcleo firme de investigación para conocer los fenómenos sociales. Bruno Latour, tomando un poco a Irmi Lakatos, dice que todo procedimiento científico, y en eso ustedes estudiantes se van a dar cuenta de cómo se genera procesos de investigación, debemos primero hacer un análisis introspectivo en el cual revisemos cuáles son los fundamentos de las asignaturas y cuáles son los fundamentos teóricos, epistemológicos del conocimiento que estamos significando. No podemos empezar a construir procesos de construcción de conocimiento sin antes hacer una revisión de los paradigmas, de las teorías, de las posturas, de las ideas, de los valores que fundamentan el conocimiento que estamos produciendo. Con base en esa realidad, después debemos llevar ese conocimiento y contrastarlo con los hechos sociales. Son los hechos sociales finalmente los que le pueden dar validez a una teoría, o puede ser una teoría la que puede explicar los hechos sociales. Es una multiplicidad de elementos que se correlacionan, pero finalmente, si esos dos elementos no se tienen en cuenta, la producción de conocimiento y la producción científica quedaría estancada y sería una producción acumulativa. La ciencia que solamente empieza a tener una serie de prácticas revisionistas sobre qué conocimientos se han establecido, lo que hace es acumular conocimientos, y ese conocimiento acumulativo genera una falsa expectativa y genera una falsa doctrina, y genera también como una falsa idea de que estamos haciendo ciencia. Por una razón sencilla, porque lo que hacen nosotros como docentes al darle al estudiante una serie de documentos, lo que hacemos es que el estudiante genere un cúmulo de conocimiento, un cúmulo de lectura, pero finalmente esas lecturas no permiten una fundamentación crítica de cómo ha sido el procedimiento de construcción del conocimiento. ¿Me hago entender? Si nosotros como docentes solamente damos lecturas y no hacemos revisión de cómo se hicieron esas lecturas, finalmente, de cómo se hizo la selección de la lectura, de cómo podemos nosotros conectar esa lectura con otras lecturas, ese procedimiento también de mirar en retrospectiva, en prospectiva, de hacer análisis cruzado de las variables, y finalmente poder establecer si las teorías, las posturas, las ideas que estamos desarrollando pueden ser aplicadas a un contexto social. Si las ideas internalistas, o sea, poder revisar nuestro propio currículum, y dentro de la revisión de nuestro propio currículum establecer qué conocimientos significantes hay, qué conocimientos se adaptan a la realidad social que estamos intentando producir, y qué conocimientos finalmente construyen unas verdades que nos puedan ayudar a comprender fenómenos sociales de cualquier naturaleza. Si nosotros hacemos una revisión epistémica de nuestra misma práctica docente, empezando por la formación específica de cada uno de los contenidos que tenemos. Un docente de administración, si no revisa los principios fundamentales de la economía y si no revisa la historia de esos principios, finalmente cuando intente establecer un conocimiento frente a ellos, el estudiante no podrá conocer los diferentes programas de investigación o las diferentes posturas de investigación que han tenido o que han sido superados o que han sido debatidos para poder generar un nuevo conocimiento. Una segunda parte, y ya para concluir esta presentación del módulo, es que cuando establezcamos cualquier clase de curso, por ejemplo, economía básica, miremos qué elementos teóricos, epistemológicos y qué clase de trabajos de investigación pueden ayudarnos a comprender fenómenos sociales específicos. Si estamos en el Carmen de Bolívar, podríamos establecer la relación economía-violencia, o podríamos establecer la relación también entre el costo que ha tenido la producción de ciertas plantas o de ciertos productos alimenticios.
Si nosotros podemos vincular y hacer esa articulación entre las teorías y el contexto, el estudiante podrá tener una mayor capacidad crítica para entender tanto las teorías que le están fundamentando en la educación y en su formación y el contexto. Esos dos elementos, dice Bruno Latour, son los fundamentales para entender la historia de la misma ciencia. Entonces, uno de los elementos significantes en estos fundamentos de investigación, que es como se llama el módulo que yo les estoy dando, es poder nosotros mirar el cúmulo de lecturas, el cúmulo a través de todas las teorías que nos están significando, los libros, los autores, las ideas, las doctrinas incluso, que podríamos revisar el marxismo, el freudismo, podríamos mirar aquellas doctrinas filosóficas que se han convertido hoy en paradigmas globales que lo que han hecho es obstaculizar o hacer avanzar algunas interpretaciones sobre la realidad. Los docentes que podamos nosotros llegar a conectar la realidad social con las teorías que se están implementando dentro de la formación de nuestros estudiantes, podríamos tener una visión globalizada de cómo podría ser la construcción de nuevos conocimientos. Sin esos fundamentos, dice Bruno Latour, estaríamos haciendo repeticiones y las repeticiones finalmente no nos ayudan a generar nuevas formas de interpretación de la realidad y también no nos podrían llevar a generar innovaciones científicas. Entonces este módulo tiene como fundamento establecer una revisión histórica desde las disciplinas que yo estoy dictando y finalmente esa revisión histórica me permite a mí generar programas, proyectos de investigación en el cual el estudiante se sienta que está interactuando entre las teorías, que no son teorías muertas, sino son teorías dinámicas, porque las teorías están intentando explicar los hechos sociales y los hechos sociales le están dando valor a las teorías. Muchas gracias a todos y a todas y estaremos siempre prestos para la construcción de conocimiento. Son ideas que están siendo siempre reevaluadas y la investigación tiene un fundamento específico. Voy a cerrar con una frase de Irving Lakatos que dice que casarse con una teoría específica y creer que esa teoría puede explicar todos los fenómenos sociales no es una virtud intelectual, sino que es un crimen contra la academia. Entonces, muchas gracias a todos.